Che, qué curioso que la Roque diga, la gente que me caceroleó con todo respeto parecían zombies. Sí, yo con todo respeto lo digo, me parece un mamarracho lo que dijo la Roque, ¿no? Con todo respeto y que nadie lo tome mal. Sergio Bernstein y Luis Rapoport, gracias por acompañarnos. Un placer. Bueno, primera pregunta, Rapoport. A ver, el 8 de noviembre es una expresión aislada. A alguna gente en la política dice es un hecho fuerte, importante, una expresión de malestar, pero no cambia el escenario definitivamente. ¿Es algo que llegó para quedarse y que sí cambia el escenario? ¿Usted cómo lo ve? Yo creo que la Argentina está careciendo de controles institucionales sobre el poder. De alguna forma es lo que decía recién Labaña. El poder absoluto, el poder en general es una cosa corruptora. El poder absoluto corrompe absolutamente. Para eso las democracias, los sistemas de gobierno modernos lo que hacen es establecer límites institucionales al poder. Cuando esos límites institucionales no funcionan, y no vienen funcionando en la Argentina, y en particular en esta Argentina de los K, bueno, por fortuna, la población empieza a establecer límites. Desde mi punto de vista, tarde. Yo no coincido con los caceroleros que ustedes o la gente de Management and Fit entrevistaron. Yo creo que los argentinos tenían que haber reaccionado en el momento en que el gobierno empezó a mentir con las estadísticas públicas. En el momento en que empezó a desobedecer las decisiones de la Corte, como por ejemplo en el Procurador de Santa Cruz. Pero por fortuna en algún momento reaccionaron los argentinos. No sé si estoy tan de acuerdo con los motivos, por ahí el único es la reelección, pero por decir algo, el tema económico, seguridad, se puede discutir en el ámbito de los partidos políticos si es que existe, en el ámbito de la política, pero los límites hay que establecerlos en temas como la reelección, en temas como la desobediencia al Poder Judicial, en temas como la mentira, en temas como la corrupción. ¿Cómo se ve Bernstein desde el seguimiento y el estudio de la opinión pública más detallado? Nosotros veníamos marcando un creciente malestar en la opinión pública, que arrancó a comienzos de este año. Todavía en esa época la presidenta era enormemente popular, tenía más del 70% de imagen positiva. Todavía quiere decir que ya no es enormemente popular. Se redujo casi a la mitad en 11 meses. Es una caída muy rápida que se explica por una combinación de factores, algunos económicos, volvió la corrupción a instalarse en la agenda pública. La tragedia de Once también impactó muy negativamente como una expresión del fracaso del Estado para brindar bienes públicos esenciales. Y todo este malestar no se canaliza institucionalmente por la debilidad de los partidos políticos y también por el hecho que el gobierno efectivamente niega la validez de esos reclamos. Entonces aquí estamos ante una doble crisis. Por un lado, una crisis de legitimidad de ejercicio. La presidenta tiene el 54%, lo va a tener para siempre. Y cuando deje de ser presidenta va a seguir siendo la presidenta del 54%. Ahora, el problema es qué pasa el día a día con la aceptación o no de políticas que el gobierno despliega y que generan en muchos casos mucha incertidumbre. Por otro lado, hay una crisis de representación, porque los partidos en Argentina están muy debilitados, incluyendo el peronismo, y esto no permite que estas demandas que están surgiendo se canalicen democráticamente. Por eso la gente sale a la calle, sale como expresión de frustración. ¿Esto puede entenderse como que esta no es una canalización democrática, la del cacerolazo? Es muy democrática, pero la democracia tiene una parte que es, digamos, no es institucional. Exacto, no tiene impacto. Es más anárquica. Exactamente. ¿Cómo debatís temas de política pública con una masa de gente que sale a quejarse? No podés. Es una condición necesaria, la democracia, la gente tiene que tener la posibilidad de expresarse libremente, pero no es suficiente como para que esto mejore la calidad de la política. Rapoport, digo, esto no mejora la calidad de la política, pero puede inducir a eso, o la política tiene que tener un proceso de regeneración propio independientemente de esto. La política en la Argentina, en la coyuntura, los partidos, sí, en la coyuntura tiene un problema, con el que yo siento con Bernstein y con Labaña. Lo dramático no es que no haya oposición, lo dramático es que no hay gobierno. Es decir, más allá de un discurso que no existe, o sea, como dice Laclau, un significante vacío. O sea, hay un discurso que ya no tiene nada que ver con la realidad, pero no hay gestión de nada.
ni en la política educativa, en la política económica, en las relaciones internacionales, ni en la política social. No, existe el Estado. O sea, lo que existe es una cáscara de gobierno sin un Estado que administre. Y ese discurso, encima, está cada vez crecientemente vaciado de contenido. Ese es el problema en lo coyuntural. Y en lo estructural hay un problema, además del problema de representación que hacía referencia a vos, y es que de alguna forma la cultura política argentina escinde la inteligencia del poder. O sea, la inteligencia sistemática, la administración, la gestión de las cosas está escindida de los políticos. Los políticos no se reúnen, no se juntan, no analizan con gente experta. Y la gestión pública no respeta lo que sería un Estado profesional, como en prácticamente todos los países del mundo. Entonces, prima al interior de la gestión pública criterios clientelares, amiguismo, en lugar de gente que sepa gestionar. Porque hay cosas que tienen que pasar por la política, indudablemente. Por ejemplo, en la economía hay veces que hay un conflicto entre si yo redistribuyo hacia los viejos o le doy más educación a los jóvenes. Hay veces que no alcanza la plata para ambas cosas. ¿Cómo reparto esas caras? Pero decidido desde la ética y desde la política, viene la gestión. Y esa gestión está ausente en este gobierno y en otros. Entonces, este es un tema que hace a la reflexión de la clase política argentina, porque terminamos teniendo intelectuales, profesionales, estudiosos, que pierden su anclaje con la realidad por falta del vínculo con la política, y de políticos sin inteligencia y que no saben pensar ni vincularse con esas cosas. Bernstein, esto del 13 de septiembre, del 8 de noviembre, de lo inorgánico, la falta de un corral que contenga todo esto, que no se malinterprete lo de corral, digo, puede ser algo que marque un tiempo de inflexión en este ciclo político. Cuando hablo del ciclo, hablo de la década. ¿O usted cree que todavía, aun cuando esto significa en términos públicos y políticos para el gobierno un llamado de atención, un tropezón, o tiene chances de recuperarse frente a esto? Creo que ambas cosas pueden coincidir, digamos. Indudablemente fue un hecho de enorme trascendencia. La Argentina tiene una larga tradición de movilizaciones sociales importantes que cambiaron la historia. Desde el 45 en adelante, obviamente Ezeiza fue muy significativo, el 30 de marzo del 82, el 2 de abril también. Es decir, sistemáticamente la Argentina demuestra en la calle voluntad política. No solamente, pero la sociedad tiene la costumbre, sobre todo en Plaza de Mayo, que es una plaza pública la más importante del país en ese sentido. Con lo cual, creo que la trascendencia que ha tenido tanto el 13 de septiembre por la sorpresa y el 8 de noviembre por la magnitud, incluso global. Ojo, no es menor esto, ¿eh? Pero a los piquetes de la abundancia, diría la presidenta, los que estaban en el mundo, ¿o no? Cuidado con esto. A ver. Un país donde la gente disiente con lo que hace el gobierno, que sea capaz de organizar en las principales ciudades del país, en las principales 40 ciudades del país, más 12 o 15 ciudades en el mundo, al mismo día, es inédito. O sea, ha habido protestas coordinadas en el mundo por cuestiones globales, por el calentamiento global, por la violencia, o sea, por un montón de temas globales. Por temas domésticos, ni siquiera la primavera árabe tuvo esta repercusión. Y es un país de 40 millones de habitantes. Lo que ha ocurrido es muy significativo. Por supuesto que las redes sociales facilitan la coordinación. Sí, pero después hay que tener la voluntad de participar. Claro, nadie te obliga a salir a la calle. No, está claro. Bueno, entonces yo creo que hay que tener en cuenta que esto indudablemente va a tener repercusión. Ahora, la segunda pregunta me parece que hay que analizarla. ¿Puede el gobierno recuperarse de esto? Bueno, el kirchnerismo en su historia, que está por cumplir 10 años... Está el 2009, bueno, claro. Ha demostrado posibilidades y capacidad de recuperarse. También, convengamos, digo, que hubo hechos excepcionales que difícilmente se repitan, ¿no? La muerte de Néstor Kirchner en particular, pero yo diría lo siguiente: en la medida en que las fuerzas políticas no kirchneristas no capitalicen este desgaste que ha sufrido el gobierno y no pueden canalizar estas demandas, va a quedar probablemente la posibilidad del gobierno, claro,
Entonces acá es muy importante lo que ustedes comentaban recién, cómo el peronismo está comenzando a reposicionarse, y también hay que esperar qué va a ser el no peronismo. Macri es uno de esos líderes, pero hay otros que probablemente, bueno, van a tratar de capitalizar este malestar, ¿no? Tomo una de las cosas que señaló Berenstein muy bien, que es el tema del papel de las redes sociales como organizador de la voluntad, no como gestor de la voluntad, sino como organizador. Digo, el tema de redes sociales es algo de la inteligencia que los políticos no tienen en cuenta en estos días. Y vuelvo a la idea de la inteligencia y la política. ¿No? Yo creo que hay una ahora, herramienta nueva que no se vio cuán importante ahora era. no tiene más remedio que tenerse en cuenta. No tiene más remedio que tenerse en cuenta. El kirchnerismo en esto fue un poco pionero, ¿no? Sí. Digo, esto de darse cuenta que las redes sociales eran una herramienta. Había una manera de transmitir relatos. Sí, efectivamente. Pero cuando los rentaron fueron. No, bueno, está bien. ¿No? Lo que pasa es que este no es, como decía Bernstein, una cosa es la reacción, el límite al poder, y otra cosa es la inteligencia de gestión. Indudablemente, qué sé yo, cientos de miles no pueden gestionar nada. Claro. Pueden expresar un veto o una aprobación, y misteriosa además, es como el oráculo griego, el oráculo de Delfos. Digo no, digo sí, digo quizá, pero a la hora de la gestión se toman decisiones todos los días y ahí indudablemente tiene que haber gente que sepa. Este es un proceso que puede impulsar a ese tipo de cambio que usted propone, esto es que la gente que sepa, porque uno dice, a ver, la política puede reaccionar si uno estudia los comportamientos hasta ahora, y dice, a ver, la política puede reaccionar, puede tomar nota de esto, puede buscar cambiar desde el gobierno o desde la oposición, hablamos de la política en su conjunto. Yo no sé si esto, lo que sí creo que esta gente trascendió límites que los próximos van a cuidarse de trascender. Cuando dice esta gente habla del gobierno. No, claro, el gobierno trascendió límites que yo creo que los próximos gobernantes van a tratar de cuidarse, de no trascender, entre otras cosas, por este veto expresado por las redes sociales. Dicho de otra forma, acá se desobedeció al Poder Judicial. Hay 3 sentencias que están esperando que el Poder Ejecutivo las respete. Una era de los jubilados. Una de los jubilados, otra Santa del tema Cruz Fontevecchia. y publicidad. Exactamente. Son 3 pauta y publicitaria. el tema Santa Cruz no es un tema menor, porque se conecta con otro tema donde han trascendido límites. ¿Por qué no recuperamos al procurador de Santa Cruz? Claramente, pues se quiere ocultar qué se hizo con los millones de dólares de YPF. Entonces ahí hay otro tema, y también tiene que haber límites sobre el tema de la corrupción. Y es una cosa, yo lo decía en otros programas, ahora perdí la esperanza. La señora presidenta no tiene que esperar hasta el próximo gobierno para que venga una figura purificadora y meta preso a Vudú, por ejemplo. No, que reconozca ella que está mintiendo y deje de mentir con las cifras. Que aproveche que, bueno, ahora es presidenta ella, por otra parte la desgracia murió Kirchner, pero le puede echar la culpa, porque es la culpa de él, habla ahora de el tema de Santa Cruz, y entonces de alguna forma se limpia la sociedad desde el punto de vista ético. Esto no pasa, ni va a pasar. Entonces corremos el riesgo de que lo hagan los próximos, como metieron preso a Menem, a Gostanian y a María Julia, y de alguna forma sea una forma de limpiar y de aquí en adelante piedra libre. Eso es un peligro. Yo creo que ese peligro, en la medida que la gente esté alerta, esté dispuesta a salir como las redes sociales se evita. Y el primer paso para construir un Estado profesional es cumplir con la Constitución, con estas cosas, no mentir. Perdón. No me digas. Bien, por favor. ¿Usted cree, más allá de lo que hemos escuchado los primeros días, ¿usted cree que el gobierno tiene capacidad de asimilar esto, de asimilarlo en términos correctivos, no de asimilarlo y archivarlo? ¿Tiene esa capacidad? ¿O que estamos frente a un escenario donde el gobierno va a seguir en su estilo de réplica o de ninguneo frente a demandas, y el otro riesgo, que este tipo de movilizaciones se tornen recurrentes, más allá de que nadie las dirija? El segundo punto es crucial, No sabemos cómo sigue esta movilización tan singular. Hay otros hechos importantes en las próximas semanas. Hay una huelga general muy significativa el 20. Hay que ver también qué impacto tiene esto
en la opinión pública y en el gobierno. Yo diría lo siguiente: el gobierno tiene capacidad, pero hay que ver si la presidenta tiene voluntad de autocrítica y de rectificación del rumbo. Ella tiene seguro el poder como para rectificar, pero hasta ahora demostró que, por lo general, cuando es desafiada, redobla la apuesta. Lo hizo en múltiples oportunidades, con una excepción que fue el caso de Daniel Reposo. Ahí la presidenta, que corría el riesgo de perder el voto en el Senado, decidió efectivamente reemplazar a Reposo, que era el candidato a procurador, luego del episodio de Rigui, justamente vinculado al escándalo de corrupción de Vudú, Chicone. Yo creo que ahí la presidenta demostró mucha sensatez, no solamente porque el candidato era malo, sino porque iba a perder el voto en el Senado. Si repite ese criterio, creo que puede efectivamente reinventar su gobierno. Y me parece que está a tiempo, por lo menos, para evitar seguir perdiendo capital político, ¿no? Ahora, la pregunta es si ella está en condiciones hoy de, frente a su núcleo de leales y frente a sí misma, después de haber defendido su relato tanto tiempo, de plantear a la sociedad un relanzamiento del gobierno. Ahora, faltan 3 años, ¿no?, de este mandato. Bueno, ese es el punto. Claro. Porque si estamos hablando de que la presidenta ha perdido popularidad, de que haya una demanda para que revise alguna de las líneas troncales del gobierno, y tenemos 3 años por delante, el futuro inmediato de estos 3 años es un interrogante muy grande en cuanto a la capacidad del gobierno de mantenerse por encima y liderando la opinión pública. Con un test crucial que son las elecciones del año próximo. Cuidado, porque uno puede hablar de que el gobierno está fuerte, débil en función de la opinión pública, pero las elecciones, ahí todos vamos a estar contando la diferencia entre el 2011 y lo que pasa en el 2013. Inevitable. Y ahí, cuidado, porque, digamos, si continúan estas tendencias, la presidenta va a sufrir una merma respecto del 54 famoso muy significativa. Sí, pero ustedes ven, porque, a ver, yo lo digo desde una percepción muy superficial, pero daría la impresión que en algunos aspectos se estaría como reconstituyendo aquel clima preelectoral del 2009, en cuanto a cómo reacciona el gobierno, las demandas que se producen, la calle ganada por sectores que demandan y no por el oficialismo. ¿Daría esa impresión? ¿Ustedes tienen la misma impresión o No, creen que no? No, mi impresión es que falta un dato que lo mencionaba Roberto Labaña recién, y es que en estos 3 años se van a pagar los precios de una pésima gestión económica. Y ahí hay preguntas por el lado de la economía que cada día que pasa nos acercamos a zonas de descontrol. Yo creo que políticamente hay algo similar en términos de, uno, un peronismo buscando alternativas por fuera del bloque oficialista, y dos, una oposición que claramente encuentra una sociedad buscando discursos distintos. La gran pregunta es, bueno, si efectivamente esto se va a madurar, y dos, si hay un resultado desfavorable al gobierno, si la oposición va a volver a perder la posibilidad de construir algo nuevo, como ocurrió en el 2009, en parte por egos, en parte, digamos, por un conjunto de cuestiones que hay que revisar. En el 2009 la sensación que uno tuvo post-elección es que la construcción la hizo el propio kirchnerismo. Es decir, por la oposición ganó porque el kirchnerismo construyó todo para que la oposición ganara, ¿no? La gente dijo, bueno, optamos por esto y con esto castigamos. Claro, en ese sentido uno le pide autocrítica a la presidenta, pero hay que pedirle autocrítica a la oposición también, ¿eh? A los dos, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Venimos en un minuto, vamos a seguir con más en Código Político. Un experto